Bueno, esta primera etapa de la generación del 27 se le conoce como la etapa de la deshumanización. Este nombre de deshumanización viene por un libro de Ortega y Gasset que se llama La deshumanización del arte, que en realidad no surge como un manifiesto, sino que es un libro que capta algunas de las características fundamentales del arte de aquel momento. Entre las características fundamentales de esta primera etapa de deshumanización podemos citar varias. Sienten la influencia de poetas como Becker, de la poesía del modernismo y por otra parte también de un neopopularismo, es decir, la vuelta a la tradición de la poesía popular castellana, como el romance, ¿no? Con formas como el romance, pero a su vez también sienten el vigor de las vanguardias, de los movimientos de vanguardia, como el futurismo. Hay un afán de originalidad, precisamente por esta integración de las vanguardias, pues se trata de romper con todo el arte anterior. En realidad el deseo de ruptura con todo arte anterior es común a todos los movimientos, sin embargo ahora es mucho más acusado, ya que se intenta acabar con el realismo, con el arte figurativo y con toda plasmación de la realidad. Eso a su vez provoca un hermetismo. Los autores del 27 van a estar muy de acuerdo con la idea de poesía de Góngora, que es una poesía muy difícil. De alguna manera Góngora lo que pretendía era convertir la poesía únicamente en arte, nada más, y eso convierte su poesía en algo muy difícil. La poesía de los autores del 27 es muy difícil, eso es lo que significa hermetismo, hermetismo de difícil interpretación. Autosuficiencia del arte es el intento de una poesía pura, evitando todo lo ornamental y en este sentido, es decir, todo aquello que adorna y en este sentido siguen la senda de su maestro, de Juan Ramón Jiménez. Es una poesía antirrealista y antirromántica, es decir, es una poesía que quiere evadirse de la realidad, digamos que algo parecido a lo que vimos en algunos movimientos de vanguardia, como el cubismo, que lo que hacen es coger un sofá y lo dividen en diferentes capas, ¿no? Pero en eso no hay una plasmación auténtica de la realidad, ¿no? Al menos tal y como se estaba acostumbrada, ¿no? Hay un camino hacia la abstracción. Eso a su vez lleva a un sobrerealismo, es decir, muchas veces esta poesía se rige por el absurdo, por lo caótico de sus enumeraciones. A veces también está influido por ese deseo de futuro del modernismo. Otras veces se ve influido por el mundo infantil, a veces casi por las nanas, el naufragio de la civilización. No hay una plasmación de lo real, sino que las leyes de la poesía son otras. Por esa razón, la generación del 27 fue sobre todo poética, porque estas características son muy difíciles de aplicar a la novela. Y aquellos intentos que hubo de novela de este tipo, deshumanizada, pues fueron un fracaso. Hay un predominio de la metáfora y esto es normal. Si lo que se trata es huir de la realidad, pues lo normal es acudir a la metáfora. Por así decirlo, se crean espacios poéticos propios que son difíciles de asignarlos a espacios reales. Es decir, cuando el poeta, por ejemplo, toma la noche como el amor, o el amor como la noche, mejor decirlo, ¿no? Esa noche no se puede identificar con un espacio concreto, simplemente la noche es el amor y el día es el desamor. Entonces son espacios poéticos que se crean, hay una ilusión, es decir, se trata de evitar la realidad y para ello se emplea la metáfora y la imagen. También la escritura onírica, es decir, aquella que viene de los sueños, donde se da el caos y el símbolo, muy importante. Y también la última característica que señalo, que es la atomización, que es una sucesión ininterrumpida de imágenes, es decir, las imágenes se agolpan ininterrumpidamente y al final crean una impresión de sensaciones y de sentimientos que es aquello realmente lo que se quiere expresar. Hay por lo tanto que entender este concepto de deshumanización como un intento de crear un espacio poético propio que sea radicalmente opuesto a lo que se hacía con anterioridad y cuya plasmación de la realidad no va a ser aquella a la que estamos acostumbrados, sino que se va a realizar de una manera mucho más difícil, mucho más radical, mucho más original y con unas grandes influencias de los movimientos de vanguardia.